Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Es un gusto saludarles. Bienvenidos a una nueva edición de Encuentro Central en la pantalla de la televisión pública de Uruguay. Volvemos con el ciclo Emprendedores que llegará hasta fin de año. Estos son nuestros invitados del día de hoy. Aravan Labs es el laboratorio de generación de conocimiento en microbiología. Contamos con instalaciones y tecnologías de última generación y estamos instalados en un ecosistema único, donde funcionan empresas, academia, formación de profesionales e incubadoras de emprendimiento. En Aravan Labs hemos desarrollado 3 líneas de negocios: la producción de medios y caldos de cultivo prontos para usar, servicios de control microbiológico tradicionales e innovadores y servicios de I+D+I para clientes. En menos de 5 años hemos desarrollado más de 200 productos y servicios diferentes. Hemos establecido vínculos con la academia y programas posgrados academia-empresa. Hemos introducido conceptos totalmente novedosos en la industria, tanto a nivel regional como nacional, como lo son los mapas microbiológicos. Actualmente estamos exportando servicios de I+D+I a Latinoamérica. Nos caracterizamos por tener una relación cercana y sostenida en el tiempo con nuestros clientes, por nuestro servicio pre y postventa y fundamentalmente porque entendemos lo que el cliente necesita. Sabemos que cada planta industrial, farmacéutica o alimentaria es un mundo microbiológico diferente y es nuestra especialidad revelar ese mundo para nuestros clientes. Aravan Labs, generamos conocimiento en microbiología. ¿Cómo estás, Laura? Bienvenida. Muchas gracias por acompañarnos en este encuentro. Bueno, muchas gracias por la invitación. Estoy muy bien, gracias. Bueno, vamos a hablar de tu emprendimiento, Aravan Labs. Contanos. Bueno, Aravan Labs es una empresa comprometida con la innovación en microbiología. Nosotros nos definimos como el laboratorio de generación de conocimiento en microbiología y básicamente nos dedicamos a 3 líneas de negocios. La primera es la producción de insumos de control microbiológico. Son medios que permiten detectar, por ejemplo, si hay salmonela, listeria en alimentos, en ambiente y demás. Tenemos una cartera de más de 100 productos diferentes. La segunda línea de negocios es brindar servicios de control microbiológico y con diferenciales específicos para nichos de sectores también específicos en conocimiento muchas veces. Y la tercera línea es desarrollar lo que es proyectos nuevos o hacer directamente I+D+I para clientes que necesiten, por ejemplo, un producto nuevo que involucre un proceso microbiológico. Bueno, yo supongo que muchos televidentes deben estar diciendo, a ver, bajemos esto a tierra porque no lo estoy entendiendo, porque obviamente no es para el público en general. Entonces, contemos primero cómo nace este emprendimiento y a raíz de qué. Bueno, a mí me tocó trabajar en una empresa nacional que necesitaba realizar controles microbiológicos. Capaz que muchos de nosotros no sabemos, pero atrás de cada medicamento que utilizamos, atrás de cada alimento que consumimos, hay exigencias de distintos tipos, dependiendo cuál sea ese producto que estamos consumiendo, que implica realizar controles microbiológicos. Los microbios se definen como seres vivos que no pueden ser vistos a la simple vista. Con el ojo humano. Exactamente. Entonces, hay que desarrollar técnicas para detectarlos de manera indirecta. Algo muy implementado son lo que se llaman medios o caldos de cultivo. Los medios de cultivo son como una gelatina, es un soporte sólido que contiene todos los nutrientes para que ese microorganismo crezca, se desarrolle y además se trata de incorporar algo que haga que cambie de color cuando crece. Entonces, si tenemos una sola célula de un microorganismo, va a empezar a crecer, se reproduce rápidamente y después de determinada cantidad de horas, que pueden ser 24 o 48 horas, podemos ver a simple vista una colonia que contiene millones de células, pero ya es algo visible. Claro. Y si tiene un color en particular, nos puede indicar, por ejemplo, que es salmonela. Entonces, esas son las técnicas básicas en las que nos fundamentamos para desarrollar medios de cultivo. Más presente de lo que cualquiera puede pensar en nuestra vida cotidiana. Sí, y creo que hoy en día, por ejemplo, es algo que ha tomado mucho más
por la situación de pandemia en sí que se ha vivido a nivel mundial, se ha llevado mucho más a la sociedad. Es un desafío que tanto la parte académica, científicos, como las empresas que estamos en este sector, tenemos que hacer ese ejercicio de poder llevar el beneficio al usuario final y poder dar a conocer y entender qué es eso cuál es el beneficio para el usuario, ¿no? Bien, comenzaste contándome cómo había surgido el emprendimiento. Amplíanos un poco más. ¿Quiénes están trabajando contigo? ¿Cuánta gente? ¿En qué lugar? Bueno, en aquel momento, como te comentaba, estaba trabajando en un laboratorio que necesitaba este tipo de insumos. Nos pasó de que se nos rompiera el equipo para poder producir nuestros propios insumos en ese laboratorio, y cuando quise comprar en el mercado local no había nadie que proporcionara ese tipo de medios o caldos prontos para usar en la industria. Entonces, a partir de ahí parecía ser una buena oportunidad de negocios y se empezó a trabajar en eso, en detectar si realmente es algo que podría interesar a la industria, a qué tipo de industria, qué tipo de productos desarrollar. En ese transcurso formulé un proyecto que presenté a ANI, conocí a mi socio y mi pareja, que es Oscar Figueira. Él viene del sector alimentario, yo venía más del sector farmacéutico, entonces complementamos mucho. Él hace 16 años que trabaja en una industria alimentaria y me comentaba también la cantidad de insumos que se consumían para el sector alimentario. Entonces se fue investigando el mercado por allí y demás, y bueno, y fuimos desarrollando productos. Nos instalamos en el Parque Científico y Tecnológico de Pando, nos incubamos en la incubadora KEM, que es una incubadora de base biotecnológica, y bueno, así comenzamos, con apoyo de ANI, y muy de a poquito, pero con muchísimo esfuerzo y con el concepto de llevar rápidamente productos al cliente, esperar el feedback y saber qué otros mecanismos había para ir generando una mejora continua. En un año desarrollamos más de 50 productos, obtuvimos la certificación ISO 9001 de calidad, y bueno, y así fuimos desarrollando cada vez más líneas prácticamente sin parar. Actualmente somos 14 personas trabajando en la empresa, más colaboradores externos. Trabajamos con un grupo de vendedores y también tenemos apoyo de profesionales para el desarrollo de I+D+I, así que somos cerca de 18 personas trabajando. Claro. Y bueno, venimos de áreas tanto biotecnología, estudiantes de ingeniería, estudiantes microbiólogos, veterinarios, claro. Es un perfil bastante variado, y estamos incursionando en lo que es la impresión 3D para insumos que se puedan acoplar a la detección de microorganismos. Por ejemplo, a ver, amplíanos. Por ejemplo, estamos con la producción de hisopos para los controles nasofaringios que deben realizarse. Es un insumo que al momento era 100% importado, o sea que dependíamos de la oferta que pueda haber para hacer llegar al país esos insumos. Como sabemos, esto es una pandemia a nivel mundial, claro. Por lo cual todos los países están requiriendo los mismos insumos y hay un déficit ahí para conseguirlos, o se consiguen a precios exorbitantes o en tiempos que no son los necesarios. Y desarrollamos también lo que se complementa con eso, es el medio de transporte viral. Ya hace 3 meses venimos abasteciendo al mercado local. El 40% de los kits, de los test que se han desarrollado en Uruguay han sido con nuestro medio de transporte viral. Estamos exportando, tenemos pedidos ahora, por ejemplo, de Guatemala, y hemos tenido interesados de otros países. Y bueno, eso es un poco lo que estamos desarrollando. Claro. Mi pregunta, además, que se la hago a todos los emprendedores vinculada a cómo le afectó la pandemia, en el caso de ustedes, bueno, se plantea una oportunidad de trabajar una serie de productos que en este caso les ha permitido crecer. Sí, exacto. En realidad nosotros siempre defendimos y trabajamos mucho en lo que es producción nacional. Claro. Y ese es el concepto que creo que durante esta pandemia ha cambiado muchísimo. Nosotros estábamos muy bien posicionados en distintos nichos porque nos preocupa mucho el cliente, nos esforzamos por darle todas las soluciones y llevar conocimiento, no solo dejarle un producto, sino hacer la continuidad, el seguimiento y desarrollar confianza con ellos. Pero sinceramente al inicio costó, porque hay en Uruguay ese concepto como que lo extranjero es de mejor calidad que lo nacional. Creo que no siempre es así, pero como que hay que demostrarlo, no está eso asumido de por sí.
Y muchas veces cuando, por ejemplo, sucede algo así, que se necesitan insumos para nada más ni nada menos que conceptos de salud y no están disponibles, saber que tenemos empresas nacionales o plataformas nacionales que pueden dar de buena calidad y abastecer inmediatamente el mercado, se empieza a valorar mucho más. Y nosotros estábamos preparados como para eso porque siempre trabajamos en esa línea de concepto. No representamos marcas extranjeras, sino que producimos y desarrollamos nosotros. Te diría que es casi un tema de soberanía, el tema de los hisopos. Es una soberanía, por ejemplo, ¿no? Sin duda. Creo que es distintos niveles de soberanía, no solo de productos, en este caso biotecnológicos, sino de conocimientos. Claro. Uruguay en este tiempo demostró tener soberanía en conocimientos, tanto desde la academia como desde las empresas, como desde la ciudadanía. Entonces esas son cosas muy valiosas que quizás en el día a día pasamos por alto, pero en momentos donde las papas queman, sí, sin duda, que se valoran muchísimo revalorizando más. El papel de la ciencia, de invertir además en la tecnología, en aspectos vinculados a la ciencia, algo que seguramente ustedes también tienen dentro del plan de negocio, ¿no? Sin duda, o sea, la búsqueda de financiación es un tema que siempre está sobre la mesa. Cada desarrollo que nosotros vamos a hacer lleva un tiempo, contratación de profesionales, test que hay que hacer. O sea, la inversión en biotecnología sin duda que es grande para cualquier desarrollo. Los riesgos son grandes porque cuanto más generación de conocimiento estamos haciendo, mayor es el riesgo asociado. Claro. Y estamos hablando de inversiones que a veces se necesita comprar un equipo que cuesta $200.000, estamos hablando de inversiones grandes, la infraestructura que debe ir, las habilitaciones, la capacitación de personal, pero creo que también los retornos acompañan en ese aspecto, ¿no? Porque sin duda que tiene retornos que en otro tipo de negocios no se consiguen. Claro, están llegando a todo el país, ¿hay posibilidades de trabajar fuera de fronteras? Sí, es algo que a nosotros nos aceleró en este tiempo. Nosotros teníamos un plan de internacionalización organizado y que estábamos iniciando y realmente tuvimos mucha demanda de países de la región de este tipo de insumos para lo que es el COVID. Y creo que eso es algo también que nos llenó de orgullo, que muchos países de la región les llamaba la atención que Uruguay pudiera producir productos de este tipo y siempre nos reconocen como un país que hace cosas de calidad. Eso también es muy importante para nosotros, hay una confianza innata, a veces es increíble eso, ¿no? Pero más en la región que de nosotros mismos, como hablábamos hoy, pero es real. Y bueno, estamos en un proceso también, diseñamos un equipo que permite muestrear aire para detectar virus presentes en el aire, que está pensado para la detección, por ejemplo, de COVID y también otros virus que puedan ser de importancia como influenza y demás. ¿Quiénes son los clientes de ese tipo de productos? Acá. En general, nuestras líneas de negocios están pensados y llegamos, o sea, a todas las cadenas productivas. Tenemos actualmente más de 250 clientes, estamos para la industria farma, industria alimentaria, lo que es vitivinícola, cervecera, trabajamos en agro. Por ejemplo, en Uruguay no había un lugar a donde realizar diagnóstico y seguimientos de planes de vacunación para aves. Nosotros desarrollamos esa línea hace 2 años y medio y venimos trabajando muy bien. El dispositivo de aire está pensado para un público más masivo, por ejemplo, hoteles que puedan retomar la confianza de los usuarios y saber que lo que están brindando son ambientes seguros y poder avisarle a sus usuarios que estuvieron en una habitación que no tuvo presencia de COVID, por ejemplo. Claro. Para organizaciones públicas, privadas, colegios, es como mucho más amplio. Y es un concepto que queremos empezar a trabajar, en cómo llevar la microbiología a el hogar. Por ejemplo, yo estoy cursando un embarazo, pero muchas de las embarazadas a veces no somos conscientes de que hay algunas bacterias que pueden estar presentes simplemente en nuestra heladera y que pueden causar abortos. No son muy frecuentes, pero sí tienen una alta mortandad. Entonces son conceptos que creo que vale la pena llevar ese esfuerzo de llevar a productos más sencillos que estén en góndola y que nos permitan a nosotros desde nuestro hogar tener una conciencia más grande en eso. ¿Cómo trabajan el tema de la capacitación de la gente que trabaja con ustedes?
Bueno, tenemos un plan de capacitación, tenemos también venimos trabajando ya hace unos años la posibilidad de que nuestros empleados tengan formación de posgrado Academia Empresa. Actualmente tenemos 2 personas que tienen una está haciendo un doctorado y la otra persona está haciendo una tesis de maestría, donde con información y estudios que se generan dentro del laboratorio, eso les sirve para hacer el estudio de la tesis de grado. Obviamente tienen un tutor académico que es el que los guía en la formación sólida de investigación, pero pueden utilizar la información disponible dentro de la empresa como para eso. Entonces la persona se puede seguir formando, incluso en un doctorado, por ejemplo, y a nosotros también nos genera información interna que puede ser valiosa, tanto para la empresa o para volcar a un sector productivo. Bien. Laura, ¿cómo surge tu espíritu emprendedor? ¿Es un tema que surge de vos? ¿Es un tema familiar? Familiar, no sé si antecedentes. Yo creo que pasa por la parte de creación. A mí lo que me gusta de esto es crear, que haya un desafío, que todos los días tengas algo nuevo que solucionar. Y es como escalar una montaña que no tiene fin, pero cuando querés acordar, decís, me falta mucho, pero todo lo que fui haciendo de a poquito y de desafío gradual del día a día es maravilloso. Creo que eso deja mucho aprendizaje personal. Y bueno, es un propósito, va alineado con el propósito de cada uno, ¿no? Esa búsqueda interna que hacemos de qué es lo que nos hace felices. Claro, y el trabajo del saber científico sin duda que presenta desafíos diarios. Sin duda, ayuda muchísimo también en lo que es un emprendimiento. Para mí un emprendimiento es como una especie. Yo soy de formación bióloga, es como cualquier especie. Si no sufre mutaciones, llega a aplanarse y luego muere. Cuando tenemos emprendimientos que se dedican siempre a lo mismo o que son de nichos muy específicos y no se diversifican, cuando sucede algo así, como una situación de crisis, es lo mismo que las extinciones masivas para las especies, digamos. O sea, tiene muchas similitudes desde ese punto de vista. Y desde lo científico tiene mucho de metodología. Claro. Emprender también lleva metodologías, vender lleva metodologías. Todo eso se puede llevar a una metodología de trabajo. No es que un día decidís emprender y no tenés ningún plan de cómo hacerlo. No, primero es armar un plan de negocios, es ponerte objetivos, plan de acción, y en eso es como diseñar un experimento, ir viendo qué pasa y cómo lo vas a ir midiendo. Bueno, hermoso emprendimiento el hecho de ser madre. Sin duda, sí. Así que te voy a pedir, además de ese consejo, que eso queda para otras emprendedoras o emprendedores, que nos cuentes o que nos digas por lo menos 2 o 3 consejos que vos le darías a los emprendedores. Bueno, primero, sin duda que no hay que quedarse con las ganas de nada. Si nosotros descubrimos qué es lo que esa vocecita nos dice que va por ahí, capaz que nos encontramos que el entorno incluso nos dice, no, estás loco, no, vas a alargar esto, a hacer lo otro. Hay que seguir a la vocecita de uno, que es la única que sabe lo que es mejor para nosotros mismos. Creo que es hasta ser responsable con uno mismo. Cuando descubrimos lo que queremos, tenemos que intentarlo. Y después los resultados no van a importar tanto. O sea, el éxito está como muy sobrevalorado, y creo que en esos casos tenemos que hablar de felicidad y la búsqueda de felicidad personal. Desde el punto de vista más formal, es como todo. Podemos tener muchísima pasión y tenemos que tenerla para emprender, pero además hay que formarnos en lo que encontremos que tenemos debilidades, pedir consejos, saber escuchar realmente los consejos y formarnos en las metodologías que nos puedan llevar a ir creciendo. Gracias por tus consejos y gracias por compartir estos minutos, por este encuentro. Bueno, muchas gracias a ti por la invitación. Que pases muy bien. Gracias. En Uruguay, el 85% del territorio es productivo. Este porcentaje es uno de los más elevados del mundo. La cebolla ocupa el segundo lugar de la producción total de hortalizas, alcanzando las 36.000 toneladas anuales. En este proceso participan unos 900 productores y más de 20.000 colaboradores.
Alrededor de un 50% de la producción se comercializa centralizadamente en un solo mercado. Del resto, solo un pequeño porcentaje es vendido en mercados locales en diversos puntos del país o es exportado. Queda, por lo tanto, un importante volumen de producción que no es posible comercializar. La clave para entender qué cebollas tienen más probabilidad de ser comercializadas se visualiza en el proceso de envasado. Las cebollas se van clasificando por su estado sanitario, calibre y estética. Las que cumplen con los requerimientos que las hacen más atractivas para los clientes son embolsadas y estivadas para su posterior venta al mercado. Las restantes, de buena calidad pero que no cumplen con los requerimientos establecidos, se conservan para su posterior comercialización a un precio inferior o directamente se desechan. En todo este proceso existe un gran potencial de mejora industrial y comercial que puede ser aprovechado. A partir de la cebolla y utilizando tecnologías amigables con el medio ambiente, se obtienen compuestos bioactivos que generan mayor valor comercial, siendo de gran interés para las industrias alimenticia y farmacéutica. También permite abarcar otros destinos comerciales, así como la fabricación de cebolla congelada, en polvo y producción de colorantes naturales. Contribuye a la revalorización de la producción hortícola, generando una mayor rentabilidad y puestos de trabajo para el sector, fomentando la exportación de compuestos bioactivos nacionales y la sustitución de productos importados. Buscamos potenciar y articular la unión entre la producción hortícola y la industria. Honramos y continuamos el legado familiar, sumándole tecnología, generando productos y servicios y promoviendo el cuidado de los recursos naturales y humanos. Hola Ángela, bienvenida, un gusto que estés con nosotros. ¿Qué tal? Mucho gusto. Muy amable por participar, por tener este encuentro. Sí. Bueno, ¿cómo nació? ¿Qué es? Contale a la audiencia. Bueno, contarles que Arber es un proyecto que ya tiene unos cuantos años, pero potencialmente ahora lo que se está buscando es la creación de una agroindustria uruguaya. ¿Y de dónde surge esto? Es generar valor a la producción hortícola. Y principalmente a la cebolla. ¿Por qué la cebolla? Porque nosotros somos productores de cebolla, que en la familia ya esta producción surge hace más de 50 años, y como visión de futuro en la reconversión que tuvo la familia, o sea, esa visión que tuvo la familia, en una zona donde lo que se plantaba era la remolacha azucarera, y viendo en esa época que ya esa industria no funcionaba bien, se decidió en esa zona plantar cebolla. Por eso hace más de 50 años. Y esa visión ha permitido que la familia haya tenido su campo, su lugar, su establecimiento, porque eran de familia inmigrantes y con toda la que tuvía en la zona de Canelones. ¿En qué zona en particular? En la zona, principalmente, si bien en la zona de San Jacinto. Bien. Ubiquémonos en el noreste de Canelones, y bueno, esa zona allí era muy fuerte para la remolacha. Entonces, eso viene de la familia y es como importante tenerlo presente. Y bueno, y la cebolla, hoy por hoy, ocupa el primer lugar de la producción nacional. Se producen alrededor de 36.000 toneladas anuales, concentrándose en el norte del país y en el sur. En el sur se produce un porcentaje del 75% aproximadamente, es en el sur. Pero, a ver, uno dice, bueno, sí, cebolla todo el mundo consume y demás, y bueno, pero ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué el pasito después para la agroindustria? Y ahí es donde uno empieza a estudiar un poquito más y ve que solamente el 50% se centraliza en un solo mercado. Obviamente que los demás van a las grandes superficies, un ínfimo porcentaje se exporta, pero queda un gran volumen que no es posible comercializarlo. ¿Y dónde se ve eso? Porque uno dice, ¿dónde se visualiza esto? Es lo que se busca, el mercado lo que busca es la estética. Esa cebolla redondita, divina, Pero ¿qué pasa? Pero la naturaleza no te ofrece eso, esa perfección no te la ofrece. Claro. Que
te surgen las que son chiquitas, las que se llaman las boludas, y las que son más alargaditas, en fin, digo, irregularidades, pero ¿qué pasa? El mercado no te las paga. Entonces lo que surge es que te queda un importante volumen que no es posible comercializarlo de esta manera en fresco. Claro. Entonces, bueno, si hay un volumen que no es posible comercializar, dijimos que es solamente un 50%, había el resto, no sé qué, busquemos otra salida comercial a la del fresco. ¿Cómo agregarle valor? Exacto, la agregación de valor. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ahí es donde decís, bueno, ¿qué valor puedes agregarle? ¿Qué pasito más? Y ahí es donde surge la posibilidad de generar una agroindustria. En lo que son hoy por hoy los compuestos, por decir algo, se comercializa cebolla congelada, cebolla en polvo, pastas de cebolla, pero eso hoy por hoy viene importado. Viene importado, o sea, y las toneladas que se importan son cuantiosas. Entonces, el tema es, vos tenés que viene importado, vos tenés la materia prima que se te termina pudriendo en los galpones porque no la podés colocar y a veces es decir, ¿qué hago con esto? Y, o sea, es plata, Claro. es un gran volumen que se pierde o que a veces lo vendés al costo para poder desquitárselo. Entonces, acá hay que hacer algo de alguna manera para aprovechar esta riqueza que nosotros tenemos. Claro, y por ahí va el emprendimiento. Y por ahí va el emprendimiento. Entonces, si uno sigue un pasito más, y una de las cosas que también se hizo fue estudiar la composición química. Y como ingeniera ahí también me va el poder estudiar más allá de lo que es estos consumos de cebolla congelada, de cebolla en polvo y demás. ¿Y cómo surge esto? Estudiar la composición química y ver eso que a veces dice la gente, sí, tomo un tecito de cebolla, a veces me es bueno para el resfrío y demás. Sí, sí. Y más allá de eso hay como todo un tema que es milenario, porque la cebolla se usaba desde la antigüedad y los egipcios ya la usaban. Y decís, bueno, ¿esto es real o no? Sí, es real. ¿Y dónde surge? Que tiene compuestos bioactivos que generan esas propiedades antioxidantes, antibióticas, en fin, antihistamínicas y demás. ¿Y dónde está? Está en la cáscara. Mira. ¿Viste? A veces la gente dice, me tomo un tecito con la cáscara de cebolla, le pongo al mate cáscara de cebolla, y que de hecho la gente, así nomás me decían, señor, dice, sí, yo uso la cáscara y se la pongo al mate, que va buenísimo. Y dice, ¿y no tiene olor? No tiene olor. Y es efectivamente eso, los compuestos bioactivos están en la cáscara. Y también la cebolla lo que tiene son azúcares naturales, ¿sí? Que son lo que se llaman los fructooligosacáridos, claro, que son azúcares beneficiosos. Sin procesamiento ninguno. Naturales. Sí, naturales, y lo que previenen y ayudan es todo el tema de la flora intestinal, en fin. Y son naturales y sustituyen a lo que son los azúcares refinadas y demás. Entonces, y uno a veces en estas variedades de cebolla dice, sí, es dulce. Es más, las cebollas caramelizadas, sí, claro, que uno cuando la concentra, lo que tiene es los azúcares propiamente, y es porque los tiene. Y pudimos hacer hace relativamente poco tiempo con Ani, ¿sí? una validación de idea de negocio de estos compuestos bioactivos. Y bueno, y encontramos ahí un nicho de mercado impresionante. Déjame repasar un segundito todo esto que estás diciendo, porque varias cosas. Primero me estoy desasnando por completo con el tema de la cebolla, ¿no? De verdad, supongo que le pasa a los televidentes también, más allá de la sabiduría popular de utilizar determinados componentes de la cebolla, como naturalmente tú mencionabas en el tema del mate o de un té de cebolla. Lo segundo, y este es un tema muy serio, ¿cuántas divisas puede ahorrar el país con la producción y cuántos puestos de trabajo se pueden crear a partir de todo esto? Y lo tercero, y esto es como una línea que cruza, y lo estoy viendo permanentemente en este
ciclo que estamos haciendo con emprendedores y emprendedoras, es que si bien hay un tema vinculado a una estrategia de negocios, a producir, está el tema de la pasión por lo que uno hace. Y lo veo claramente, basta con ver cómo lo estás explicando, cómo lo estás contando, para darse cuenta de que esto es una pasión además que viene no solamente de un origen familiar atrás, sino también de futuro. Bueno, todos esos componentes son fundamentales a la idea de uno plasmarlo como negocio. Ajá. Sí, la pasión es fundamental y es lo que permite es poder sortear muchísimos obstáculos que uno se le presenta en el camino. Claro. Eso es como el leitmotiv, ¿no? Es apasionarse por lo que uno hace, que le pasa en todos los órdenes de la vida cuando uno ama lo que hace, ama su profesión, ama lo que fuese, ¿no? Y después, por otro lado, es totalmente bien acertado lo que vos decís, en el sentido de que esto permite la producción de cebolla en sí. Uno habla de la producción familiar, pero atrás de la producción familiar, que a veces uno piensa que sí, es la familia, el núcleo familiar, pero cuando uno habla de lo rural y esto, involucra muchísimo más gente, claro, que está atrás, que es un motor de la economía, porque mueve muchísimo, desde la gente que va a trabajar en las zafras hasta el de la agropecuaria, en fin, diferentes actores, solamente en el ámbito de lo rural o de la producción hortícola, y después lo que viene de más. Entonces no solamente es la familia, sino todo el entorno y toda la comunidad. Porque también acá es un punto de que se generan como esas sinergias entre un productor y otro, y bueno, y se van ayudando y vas consiguiendo mercados y demás. Y también otro punto importante es la valorización de lo nacional. Claro. Eso es como lo que uno tiene que rescatar y decir, bueno, Uruguay, ¿qué riquezas tiene? Muchísimas. Valorémosla. Hagámosla, pongámosles en valor agregado, mostremos lo que nosotros tenemos. Y eso, y ahí sí te digo que viene con la pasión, porque más allá de ser de venir de familia de producción hortícola, soy uruguaya. Y cuando atrás dice industria uruguaya, eso es como uno lo tiene que tener presente y sentirse orgulloso. Y qué más producirlo desde el lugar de uno, darle esa transformación. Claro. Que saber que uno lo hizo y que tiene su valor. Y que cuando se posiciona en el mercado, puede llegar a los estándares de calidad como cualquier otro producto. Y le pasa en todas las industrias. Tiene las herramientas, el know-how necesario para poderle dar la transformación y no dejarlo como commodity que hoy está. Claro. Y también, por decirlo, que Uruguay puede exportar. Porque como yo decía anteriormente, vos tenés una producción de 36.000 toneladas y lo que se consume en Uruguay es X%. Te genera hasta posibilidad de exportar. Claro, claro. Ángela, nos trajiste una foto que estamos viendo ahora, que mucho agradecemos. ¿Por qué esta foto? ¿Quiénes son? Contanos. Bueno, en esa foto está mi hijo, estoy yo, y está el abuelo de Fausto. Las 3 generaciones. Y esa foto lo que está mostrando es en el predio de nosotros, son los plantines de cebolla. Ajá. Y es que el niño, el pequeño, en este caso es mi hijo, pero que las futuras generaciones puedan tener esta valoración del campo y de lo que uno produce y saber de dónde son lo que uno está consumiendo, cómo es, y valorizar el campo. Y también fomentar a que la gente se quede en el campo. Hoy por hoy se da un movimiento y se ha dado a lo largo de la historia eso de expulsar. De expulsar. ¿Y qué es lo que sucede? Hay tanta riqueza y permitir esta valoración a que se queden los productores o que esté en las futuras generaciones, que es como un mensaje que es el que está bueno darlo, de que las generaciones se queden y que valoren los pequeñitos esto, ¿no? Digo, por suerte en las escuelas se está dando de conocer
de dónde vienen los orígenes de las cosas, y eso le genera otro despertar, y el tener el contacto con la tierra, ahí es donde también surgen las iniciativas de los pequeños. Te agradecemos que hayas compartido esta foto que dice tanto de ti y de tu familia, y te voy a pedir para cerrar este encuentro que mirando a la cámara le des un consejo a quien esté por emprender, un emprendedor o un emprendedor. Bueno, lo que yo puedo dar desde mi opinión y desde mi experiencia es que lo primero que uno tiene que tener y estar bien convencido es tener fe en uno mismo, tener confianza, y si la confianza a veces se va, ya va a venir, o sea, y tener esa como intuición y esa pasión atrás de lo que hoy hablábamos, que es fundamental. El estar apasionado por lo que uno hace es el poderle dar ese empuje a todos. Por poquita, por mucha o por lo que fuese la idea, buscar instrumentos para poder despertarla. Y no importa si la gente diga, me parece descabellada. No. Si uno lo siente, siga por esa línea, que tiene un tesoro y no hay obstáculo posible. Te quiero agradecer mucho, Ángela, haber compartido estos minutos con nosotros. Ha sido muy amable. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a ustedes y agradecer la difusión para todos los emprendedores y bueno, buen año para todos. Con muchísimo gusto. Gracias. Hasta luego. Carlos, bienvenido. Muchas gracias por acompañarnos en este encuentro. Un gustazo que estés Muchas gracias con nosotros. por la invitación. Bueno, vamos a hablar de tu emprendimiento, Amplificadores T. Exactamente, ¿sí? Amplificadores T. ¿De qué trata? Trata de amplificadores valvulares para guitarra eléctrica. De repente tú me dirás, un amplificador valvular, ¿qué es un amplificador valvular? Te lo estoy preguntando ahora. Ahí está. Bueno, un amplificador valvular es un amplificador armado con aquellas lámparas que se usaban en las radios y en las televisiones viejas. Sí. Bueno, ese tipo de amplificador se siguió armando, o sea, esas válvulas se siguieron haciendo en el tiempo, específicamente o casi específicamente para los músicos. Guitarristas esencialmente y bajistas también. ¿Por qué? Por el sonido que tiene. El sonido de la válvula es un sonido que prácticamente, te diría que hoy por hoy con técnicas digitales se han arrimado mucho, pero es algo que está en todas las grabaciones, está en todos lados, y es parte de la historia de la música nuestra. Perdón mi ignorancia, Carlos, pero los amplificadores que hay hoy en el mercado, que no son a válvula, ¿empezaron a surgir cuándo? Empezaron a surgir cuando aparecieron los transistores, por allá por los años 50, 60. ¿Y en qué ganaban? ¿En costos? Ganaban en costos, esencialmente, ganaban en tamaño, ganaban en portabilidad, pero en muchos aspectos perdieron. Claro, ¿verdad? porque me quería hacer la composición de por qué ese cambio de una tecnología o sea, a en otra. realidad el cambio de la tecnología fue un cambio de tecnología enorme. O sea, las válvulas eran cosas muy grandes, llevaban transformadores, cosas muy pesadas, calentaban, o sea, era una tecnología realmente obsoleta, que de hecho hoy por hoy es obsoleta, ¿verdad? O sea, hablar de una válvula para cualquier otra aplicación que no sea música, prácticamente es algo que no se maneja, ¿verdad? Sin embargo, los guitarristas un poco por arte y otro poco por ese sonido, lo siguieron conservando. A punto tal de que grandes marcas, estilo Fender, Marshall, Orange, no sé si las puedo mencionar, pero... Sí, mencionarlas, sí, son marcas reconocidas son marcas internacionalmente. absolutamente reconocidas, siguieron fabricando y siguen fabricando hoy en día este tipo de amplificadores. La idea nuestra es, bueno, empezar a fabricarlos acá, en Uruguay. Hubo en alguna época gente que los armó acá. ¿Hoy no? Hoy, firmemente creo que somos los únicos. O sea, se podrá conseguir un amplificador a válvula, pero no quien lo esté fabricando en este En momento. Uruguay, entiendo que no, ¿verdad? O sea, hay muchos constructores boutique, por ejemplo en Argentina, en Brasil, en otros países del mundo hay varios constructores sumamente reconocidos. Se les llama boutique porque hacen amplificadores casi que a pedido, ¿verdad? O sea, tratan de adaptarse a las necesidades del cliente, al sonido del cliente.
O sea, uno se fusiona mucho con lo que el cliente quiere lograr en ese sonido, ¿verdad? En esa búsqueda. Bien, te vengo siguiendo con el emprendimiento. Está la base, está clarísimo lo que quieren hacer. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace? Bueno, nosotros, yo soy ingeniero de profesión, ingeniero electricista, y en algún momento tuve un taller que estaba dedicado a otra cosa. Ese taller hoy por hoy lo tengo a disposición y puedo hacer en él prácticamente todo. O sea, desde lo que son, vamos a decir, los gabinetes, las cajas, los transformadores propiamente dichos, y poder ensamblar todo eso para poder lograr un producto completo, ¿verdad? Esencialmente se necesitan, vamos a decir, cuestiones de metalúrgica, cuestiones de carpintería, tapicería, y bueno, después todo lo que es la parte de electrónica en sí. ¿Y las válvulas? Las válvulas se compran afuera, esas sí no se consiguen acá. La idea nuestra es tratar de sonar, tratar de obtener un sonido lo más parecido posible al que se lograba en las primeras grabaciones en los años 60 y 70. Entonces conseguimos válvulas que están en lo que se llama el concepto de Newell Stock. ¿Qué son? Son válvulas que jamás fueron usadas, pero que son nuevas, ¿verdad? Que fueron estoqueadas durante muchísimo tiempo en almacenes por ahí. ¿Y se han localizado? Sí, las localizamos. De hecho, hemos logrado conseguir mucho material militar, ¿verdad? Que se utilizaba en equipos de comunicaciones, ese tipo de cosas. Y bueno, nosotros ahora en las redes lo que decimos justamente es que logramos salvar ese equipo que estaba destinado para la guerra, para que hoy por hoy pueda hacer música y pueda hacer paz. Eso es un poco lo que también nos gusta de impulsarlo, ¿no? Estás hablando, nos gusta, ¿hay alguien más trabajando contigo? ¿Quiénes trabajan? Sí, es un emprendimiento, digamos, familiar. En realidad, yo soy un poco el líder del tema. Conmigo está mi hijo, que si bien no trabaja formalmente, tiene 11 años, está muy colgado con el tema, es mi community manager en las redes. Perfecto. Es el que está manejando toda esa parte. Está aprendiendo muchísimo, está tan colgado que hoy por hoy tiene algunos conocimientos que ni siquiera son para su edad, porque realmente en esa búsqueda realmente se incorporó, se metió muchísimo en el tema y hoy por hoy tiene conocimientos de gente que de repente recién los empieza a manejar en los primeros años de Facultad de Ingeniería. Claro, ¿ya han hecho transformadores? Todo. Hemos hecho equipos y de hecho esto tuvo 2 etapas. Sí. Nosotros habíamos arrancado, mejor dicho, mi padre y yo habíamos arrancado en 2011 y bueno, como yo estoy dedicado también, o sea, part-time, ¿verdad? La idea es que sea full-time, pero cuando arranqué, yo también trabajo como ingeniero en UTE, se dio toda la movida eólica. Ahí me aboqué 100% a un proyecto eólico, el proyecto más grande de Uruguay, que es Pampa, y estuve unos cuantos años dedicado 100% a eso, y bueno, tuve que dejarlo en stand-by. Claro. O sea, era una cosa o la otra, y si bien esto es una pasión, la eólica y todo ese poderío que había en ese momento, esa fuerza que había que aprovecharla, y bueno, hice ese stand-by, me dediqué 100% a la eólica en ese momento. El boom eólico en Uruguay se terminó, dijimos, bueno, vamos a retomar este proyecto con toda la fuerza que podamos. Y ahora, al retomarlo, bueno, me encuentro con que mi hijo se colgó, se suma al proyecto. Se sumó pila, claro. Y bueno, mi padre también, por supuesto, está conmigo. Me decías que ya han fabricado estos amplificadores, los han vendido. Hemos vendido algunos, sí. ¿Han vendido algunos? ¿Qué costo tiene? Sí. Depende mucho de la potencia del amplificador, del tamaño, de las prestaciones. Pueden andar desde el orden de los $400 hasta el orden de los $1000. Pero más o menos dependiendo de esas características, ¿verdad? ¿Y cómo te imaginas? Perdón si lo que digo de imaginarse en realidad no tiene un estudio previo, pero ¿cómo se puede manejar un mercado como el de Uruguay en este tipo de productos? Bueno, nosotros retomamos, por decirlo de alguna manera, este año, ¿verdad? Ligamos mal con el COVID-19, evidentemente, como ligó mucha gente, pero también lo vimos como una oportunidad de crecimiento, desde el punto de vista de que podíamos en este momento empezar a desarrollar todo lo que necesitamos para después proyectarlo, tanto al mercado local como quizá hasta el mercado internacional, ¿verdad? Un poco la idea es lograr obtener productos que sean exclusivos,
¿verdad? Que sean boutique propiamente dicho, fabricados específicamente bajo pedido, con una línea que también queremos estandarizar, pero muy guiada hacia el cliente, muy guiada hacia el cliente. Todas estas herramientas que ahora están en boga, Zoom, bueno, Sí, cualquiera de las plataformas. Todas las plataformas de comunicación virtual. en ese sentido nos han ayudado muchísimo, Claro. porque nosotros podemos escuchar o ver qué es lo que quiere la otra persona del otro lado sin necesidad de que esa persona tenga que trasladarse Claro. hasta nuestro taller o nosotros ir hasta su estudio o hasta donde sea. En ese sentido, digo, toda esta movida del COVID nos dio esa oportunidad, nos dio esa ventaja. Hay un mercado que puede, en principio parece como muy interesante, que es Argentina, particularmente la ciudad de Buenos Aires. Sí, bueno, todos conocemos también cómo está hoy por hoy el tema del COVID. Sí, Argentina hoy por hoy está en cuarentena, en fin, hay muchos inconvenientes en ese sentido, pero lo que estamos haciendo ahora es prepararnos, Claro. ¿verdad? Prepararnos, y a su vez también estamos empezando a abrir la cabeza a todo lo que tiene que ver con las ayudas, o sea, el conocimiento que tienen otros emprendedores u otros semilleros de emprendedores para poder empezar a mirar el tema desde otras ópticas, desde otros puntos de vista. Nosotros hasta ahora venimos muy abocados en lo que es la capacidad de producción, en los modelos, o sea, en el negocio en sí, pero específicamente sobre el equipo y con lazos muy vinculados específicamente con algún cliente en particular. Claro. Queremos tratar de cambiar eso, queremos tratar de abrirnos al mercado, poder captar un espectro de clientes bastante mayor y poder empezar a compartir toda esta experiencia que estamos generando para fabricar cosas y para poder delegar cosas. Claro, ¿verdad? ampliando el rubro o manteniéndose dentro del tema amplificadores. Tenemos en este momento una ampliación del rubro, nosotros estamos ahora ya intentando hacer pedales también para guitarra, pero a su vez también desde el punto de vista de decir, bueno, empezamos a delegar algunas cosas, ¿verdad? O sea, que no hagamos absolutamente todo nosotros, porque eso nos limita. Eso decimos, bueno, ¿hasta cuánto podemos producir si lo hacemos todos nosotros? O sea, bueno, ahora tenemos la posibilidad, si logramos captar mercado, de empezar a tercerizar cajas, empezar a tercerizar matricería, empezar a tercerizar transformadores bajo nuestros diseños, pero empezar a diversificar y a poder generar con eso una industria, ¿verdad? Es un paso que es difícil porque hay que empezar, a seleccionar proveedores, a que los proveedores realmente se alineen con lo que uno quiere llevar adelante, a que esa alineación sea perfecta en todo sentido, ¿verdad? O sea, porque son varios los actores en ese caso, el que tapiza, los tiempos, el que hace el gabinete, bueno, hizo el gabinete, el otro está esperando la otra parte, el otro después está esperando la otra. Toda esa coordinación, toda esa cadena, va a haber que formarla, ¿verdad? Estamos empezando de a poco a querer generar eso. Pero también eso depende muchísimo del mercado, ¿verdad? Sí, sí. Entonces, vamos dando pasos de a poco. Y a su vez tenemos una enorme competencia que es justamente todas estas marcas grandes que yo te estaba mencionando, que ya tienen un nombre muy fuerte en el mercado. Y que en Uruguay en particular pesan mucho, ¿verdad? O sea, cuando uno habla de un equipo, Marshall, un Fender o lo que sea, y habla de un T tiene que hacerse, su espacio. Tiene que tratar de llegar y de convencer, ¿verdad? Contra un montón de otros equipos que ya hoy por hoy convencieron. Claro. El que dice Fender ya sabe para qué lado quiere arrancar, el que dice otra marca sabe para qué lado va a ir, qué es lo que toca, cuál es su estilo, cuál es el amplificador que más se adapta a eso. Entonces nosotros tenemos que tratar de meternos en eso. Y es un trabajo que va a llevar tiempo, que ya lo comenzamos, que ya empezamos, a sembrarlo en varias personas y en varios boca a boca. Si bien Uruguay es un mercado chico, justamente también como es un mercado chico, el boca a boca es una cosa
Por supuesto. que es muy fuerte, digamos, ¿no? Y ¿Cómo hace una persona interesada para conectar con ustedes? hoy por hoy nos están conectando a través de las redes, Bien. 100%. O sea, tenemos tanto Instagram como Facebook. ¿Bajo qué nombre? Bajo Amplificadores T. Bien. @Amplificadores T, en el caso de Instagram, o Amplificadores Valvulares T, una página que tenemos en Facebook. Esto va a delatar mi edad, pero me decía mi abuela que los viejos televisores blanco y negro, que tenían una válvula obviamente, Sí, sí, ¿no? sí. Había que dejarlos que se enfriaran porque si tú los corrías se podían romper. Y yo tuve mi infancia tratando de no correr un televisor blanco y negro porque lo podía llegar a romper. ¿Eso es verdad? Es verdad. Sí, es cierto. Ajá. ¿Por qué? Porque las válvulas calientan y calientan mucho. Y es vidrio. Y es vidrio, Claro. exactamente. Entonces, hay dos cosas que hay que cuidar mucho. El hecho de moverlo cuando está caliente al equipo, Ajá. o el hecho de sacarlo a una corriente de aire. Por ejemplo, si vos estás con el equipo caliente, lo apagaste y te lo llevaste a un lugar frío, ahora que estamos, por ejemplo, con Sí, sí. días de muchísimo frío, esos shocks de temperatura pueden afectar las válvulas también. Eso ocurre con un amplificador también. Sí, ocurre también porque el principio de funcionamiento es el mismo. Sí, claro. claro. Entonces, no le erraba a tu abuela en eso. Tenía razón, toda la razón. Te quiero agradecer por este encuentro. Te voy a pedir que por favor des algún consejo a nivel de lo que es tu experiencia como emprendedor. Tu hijo seguramente va a heredar de vos eso. ¿Vos lo heredaste de tu padre? Sí, de mi padre y de mi abuelo. Mirá. O sea, se llaman T justamente por Tata. Cuando empezamos con esto, mi abuelo había fallecido hace muy poco. Él tenía un montón de válvulas que por supuesto eran válvulas de su taller, eran Claro. cosas que no... Y cuando arrancamos dijimos, bueno, vamos a limpiar esto, a acomodar esto. No teníamos mucha idea. Y ahí mi padre me dice, bueno, vamos a hacer un amplificadorcito para escuchar los discos de él. Bueno, vamos a hacer uno. Pero no hay quien haga transformadores de salida. Transformador de salida es la pieza, vamos a decir, con más magia del amplificador. ¿Verdad? O sea, un amplificador es toda su circuitería que pasa a través de ese transformador. Entonces, es tan bueno como lo que lo permita hacer ese transformador. Ese transformador linkea el parlante con el circuito. Si ese transformador no es bueno, por más que tengas el mejor circuito, lo que va a salir por el parlante va a ser malo. No había ya en ese momento, o muy poca gente había que los pudiera hacer en Uruguay. Mi padre me dijo, mira, no hay nadie que los haga. No, no hay nadie que los haga, te lo hago yo, le dije. ¿Pero qué sabés vos de hacer un amplificador, un transformador de salida? Pero eso, salí, no sé qué. ¿Cómo que no? Le digo, tomé el desafío, el primero me quedó horrible, como todo. Tuve que salir a aprender. ¿A dónde salir a aprender? Bueno, internet, facultad de ingeniería, libros desempolvados que al final algunos hasta me los terminaron regalando porque no los miraba nadie. Y bueno, y aprender hasta que al final llegamos a diseños que realmente no le debían nada ni a Marshall, ni a Fender, ni a nadie. Entonces, un poco el consejo viene por ese lado. No desfallecer. Si uno tiene una idea, si uno quiere realmente ir para adelante, bueno, darle para adelante. Que esa estrella que está ahí sea la guía y uno vaya hacia ese camino, ¿verdad? ¿Que va a haber un montón de adversidades? Sí, indudablemente. Cosas que de repente nos pueden querer sacar de ese camino o nos pueden, digamos, tirar abajo la moral. Va a haber un montón. Pero la idea es esa y bueno, hasta que uno no termine de decir, bueno, el camino es la recompensa, como ya lo dijo el gran maestro Tavares, eso es lo que hay que hacer. O sea, hay que caminar, hay que transitar. Y bueno, después, evidentemente, las cosas pueden tomar su rumbo, ir hacia un lado, ir hacia el otro. Uno habrá que adaptarse, acomodarse, pero jamás parar. Eso es lo que creo que puedo decir desde mi punto de vista como emprendedor. Dos agradecimientos. Gracias por la pasión que le pones al tema y gracias por el encuentro. Muchísimas gracias a Que pasen muy ustedes y que pasen bien también. Tres emprendedores que han estado participando de este encuentro en el día de hoy. Habrá más a partir del próximo jueves a las 23 en la pantalla de la televisión pública de Uruguay para un nuevo encuentro central.